Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden todos muy bien. Bueno, mi nombre es Claudio, les doy la bienvenida a aquellos que ingresan por primera vez a este canal. Les pido que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones que está por acá abajo. Acá van a encontrar contenidos relacionados con la psicología, la filosofía y la educación principalmente. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre psicología. Vamos a hablar de un libro importante, tiene ya algunos años, pero que viene a responder una consulta muy típica que los psicoterapeutas nos encontramos constantemente dentro del ámbito clínico, que es la pregunta de muchos familiares o de muchas personas que conviven con otras personas que están perturbadas a nivel emocional. Generalmente se preguntan esto, ¿no? ¿Cómo se hace para vivir con un neurótico, ¿no? ¿Cómo se hace para vivir con una persona que tiene padecimientos a nivel de alteraciones o trastornos emocionales severos, donde uno a veces no sabe bien cómo actuar? ¿Qué hay que hacer? ¿Se puede ayudar? Todas estas preguntas las viene a responder un poco Albert Ellis en este libro. Cómo vivir con un neurótico, ¿no? Este libro ya tiene varios años, tiene más de 40 años me parece, y esta es la segunda edición. Y Albert Ellis era un psicoterapeuta, ya le hemos dedicado varios videos, les sugiero que revisen en el canal, les voy a dejar por acá arriba seguramente algunos, que crea la teoría emotivo-racional, la TREC, y es una terapia que es como el antecesor de hoy de lo que son las terapias cognitivo-conductuales. Y trata de responder esta pregunta. Albert Ellis lo primero que nos va a decir en este libro es lo siguiente. Va a preguntarse lo siguiente, va a decir, ¿cuántas personas, ¿no? ¿Cuántas personas padecen de neurosis en general, ¿no? ¿Tienen algún tipo de trastorno en nuestra sociedad, algún trastorno emocional? Y la respuesta es contundente, dice el 100%. Entonces, de alguna manera, todos somos un poco neuróticos y se va a preguntar lo siguiente, va a decir, ¿en qué medida podemos ayudar a una persona neurótica? ¿Es posible o no? Y en el primer capítulo ya lo responde muy rápidamente haciendo una salvedad. Él va a decir, bueno, hay personas que están perturbadas de manera muy severa a nivel emocional y en esos casos lo mejor es consultar a un profesional. La mejor ayuda que le podemos brindar a esa persona es decirle que consulte con algún personal especializado de salud mental. En otros casos, dice, la mayoría de los casos son perturbaciones leves o moderadas y tranquilamente con cosas que podemos hacer en el día a día podemos aprender a convivir con estas personas y también ayudarlas muchísimo a mejorar. Bien, entonces el primer paso que nos va a proponer Albert Ellis en el capítulo 2 o capítulo 3 es poder cómo reconocer que una persona está perturbada a nivel emocional, ¿no? ¿Cómo reconocer que una persona es neurótica? Y bueno, iba a decir, en principio las personas neuróticas se hacen mala sangre excesiva por razones que no son razonables, ¿no? Por motivos bastante irracionales. Por eso no tiene tanto que ver con la situación. Dice, las personas neuróticas muchas veces se sienten mal e infelices cuando tienen todas las razones para ser felices y estar bien. No estamos hablando de personas que están pasando momentos realmente jodidos. Estamos hablando de personas que tienen una vida medianamente normal, una vida que no tienen grandes adversidades en su vida cotidiana. Sin embargo, convierten en grandes adversidades esas pequeñas situaciones que puedan tener. Estas personas tienen muchas características de personalidad y también en su manera de ser, que muchas veces no las mencionan, vemos sus comportamientos extraños, pero no nos damos cuenta de todo esto, dice. Y él nos cuenta muchísimas cosas, nos empieza a describir las características afectivas, ¿no? Dice, las personas neuróticas se odian a sí mismas, se exigen todo el tiempo lo que deberían ser, son muy exigentes, muy autoexigentes por un lado a nivel psicológico, se plantean a sí mismos que deberían ser de una determinada manera y se juzgan muy severamente cuando no pueden cumplir con esas expectativas. Muchas veces sus comportamientos incluso no coincide con esto, se exigen mucho pero después en su comportamiento terminan siendo ineficaces o no se ocupan de lo que deberían hacer, sin embargo se castigan igualmente de esa manera.
Todos los neuróticos en general son culposos, son exigentes también con los demás y por eso son rencorosos, porque no entienden que las otras personas pudieran ser de otra manera diferente a las expectativas que ellos tienen. El neurótico promedio, de alguna manera, se vive autocondenando y incluso cuando obtiene los resultados esperados muchas veces o son muy eficaces en su actuar, son ineficientes. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense lo siguiente, una persona con una neurosis muy fuerte que tiene que dar un examen y se queda un mes entero sin dormir del todo, durmiendo muy poquitas horas para poder dar ese examen. Se termina sacando 10, ¿sí? Es decir, fue eficaz, pero no fue eficiente. A lo mejor, incluso estudiando la mitad, también se hubiera sacado 10 y se hubiera ahorrado todo ese malestar. Esa es la diferencia entre ser eficaz y eficiente. Los neuróticos son poco eficientes. O bien no estudian, o bien procrastinan cosas que tienen que hacer y cuando las hacen y les van bien, muchas veces tienen un montón de malestar para poder llevar a cabo cosas que podrían tener los mismos logros de otra manera. Y esto tiene mucho que ver con otra característica de la neurosis en general, como puede ser la falta de confianza en las propias capacidades. Pero no hablamos de personas que quizás no tengan habilidades o capacidades para afrontar las situaciones, sea un examen, un trabajo o lo que sea. Estamos hablando de personas que incluso muchas veces ya trabajan hace años en su trabajo y se sienten incompetentes. Personas que a lo mejor les va bien en todos los exámenes, pero siempre se sienten incompetentes o incapaces. Y que encima le dan tanto valor de realidad como se sienten que temen expresar lo que piensan, sienten, incluso hablar con otras personas para no parecer tontos. Entonces muchas veces los neuróticos suelen ser antisociables, se escapan, ¿no?, de las otras personas sin razón aparente. Todas estas características hacen a la neurosis en general. Por eso reconocer estas características es el primer paso para poder ayudar a un neurótico. Bien, entonces, ¿qué nos va a decir Albert Ellis? ¿A qué se debe la neurosis? ¿Por qué tienen todas estas características a nivel emocional? Y bueno, él nos va a decir que hay factores, digamos, factores biológicos, factores innatos. Nos va a decir que también hay factores a nivel social. La sociedad conspira a que seamos exigentes, que seamos perfeccionistas, que seamos constantemente inflexibles, ¿no? Que midamos con una vara distinta a nosotros que a las otras personas. Todo el tiempo pasa esto, ¿no? Y por último también cierto digamos, autoaprendizaje que las personas tienen. Las personas también se sugestionan a sí mismas y mantienen ciertas creencias, lo cual termina de asentar a la neurosis. ¿Bien? Entonces, esto por un lado. Por otro lado, la explicación que va a dar Albert Ellis es el modelo ABC, ¿no? Va a decir que la psicoterapia nos arroja mucha luz para comprender estos fenómenos. Las personas neuróticas no sufren, como decíamos antes, solamente por la realidad concreta, ¿no? El modelo ABC lo que nos enseña es que las personas no sufren tanto por los acontecimientos, sino por las creencias irracionales que tienen frente a esos acontecimientos. Sufren más por las expectativas que tienen de cómo deberían ser los acontecimientos. Cuando no ocurren, sufren por esas expectativas y la rigidez que tienen que en sí mismo por el acontecimiento. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, pienso que no me tiene que ir mal en un examen, que tengo que ser el mejor, que tengo que ser muy bueno, que tengo que ser un gran profesional, que no me puedo equivocar, cuando me va mal en un examen sufro, pero sufro no porque que me vaya mal en un examen es automáticamente algo que me va a hacer sufrir. Me puede molestar un poquito, pero nada más. Ahora, en la neurosis se sufre. Realmente se sufre y las personas se autocondenan y quizás están semanas condenándose, incluso por ahí dejan una carrera que aman por eso, ¿sí? O a una pareja que aman porque no pudieron cumplir con algo. Pero esto tiene que ver con el nivel de exigencia, por eso
Los acontecimientos están leídos por estas creencias irracionales que las personas tienen y conllevan a comportamientos poco eficientes, poco efectivos, que al fin y al cabo terminan lastimando más que otra cosa y no permiten resolver las situaciones, ¿no? Como decíamos antes, abandonar una situación, a una pareja, por ejemplo, porque cometió un fallo, o dejar una carrera o un trabajo porque tuve algún error o porque me fue mal en un examen. Ahora bien, entendiendo un poco la mecánica de todo esto, la pregunta es ¿cómo los ayudamos? Ya llevamos 10 minutos y ahora viene la gran pregunta que vamos a responder. Y este libro va a tener un giro muy interesante. A ver, la gran pregunta es ¿cómo los ayudamos? Y él va a decir, el primer paso es la aceptación. Hay que aceptar a la persona neurótica. Hay que aceptar que estamos conviviendo con una persona neurótica, que la otra persona es neurótica y no se puede comportar de otra manera. No juzgar, va a decir, no juzgar el comportamiento del otro. Ya la otra persona, si una característica hay de la neurosis es que las personas se autocondenan a sí mismas. ¿Para qué lo vamos a condenar más? ¿Para que se sientan peor y se vuelvan más introvertidos, o que cada mes se sienten más juzgados por nosotros? La verdad es que esto no va a ayudar. Entonces lo que nos va a decir Ellis es, primero, aceptar que la otra persona tiene un problema y que le es difícil. El segundo punto es no juzgar su comportamiento. Si quieren, podemos cuestionar las ideas irracionales que tienen, pero no su conducta, no decirle que debería hacer otra cosa, ¿sí? Porque si estamos demasiado planteándole lo que debería, ¿no estamos un poco dando lugar a nuestra propia neurosis? Bueno, entonces lo que va a decir él es justamente, aceptemos que la persona hace lo mejor que puede, aceptemos que le es difícil para la otra persona. Tratemos de no juzgar sus comportamientos y demás, incluso cuando a veces por ahí nos insulte o esté enojado durante mucho tiempo con nosotros. No personalicemos los problemas, no es con nosotros. Son sus ideas irracionales las que las vuelven inflexibles. Y la idea de creer por ahí que nosotros tendríamos que comportarnos de una determinada manera hace que la otra persona, ¿sí?, por ahí se enoje, nos insulte o no quiera dar el brazo a torcer y sufra por eso. ¿Sí? Pero no es un tema con nosotros, no personalicemos el problema no somos nosotros, el problema es que tiene esa persona creencias irracionales, ¿sí? Entonces, una de las cosas que nos va a decir es ayudemos a que cuestionen esas ideas irracionales. Ahora bien, va a decir, incluso cuando los ayudemos, lo mejor que podemos hacer es tratar de mostrarnos como un modelo o tratar de no ser neuróticos nosotros, ¿sí? Muchas veces ayudamos de esta manera a que ellos aprendan de nosotros, a manejarse de un comportamiento distinto, ¿no? Se va aprendiendo, Ellis no lo menciona, pero hay algo que es el aprendizaje vicario, el aprendizaje por observación. Mostrarnos actuar de manera no neurótica es la mejor forma. Mostrarnos comprensivos con el otro es mostrarle al otro que muchas veces, aunque uno no esté de acuerdo, puede ser comprensivo con el otro. Y eso es un modelo muy fuerte para la persona neurótica, que justamente entiende que cuando alguien piensa de manera diferente no puede soportarlo. Bien, ahora bien, lo siguiente. Entonces, la mejor forma de ayudar en última instancia a un neurótico es tratar de cambiar nuestra manera de ser. Y termina diciendo algo que para mí es bastante interesante, que es, si usted recorrió todo este libro y viene escuchando lo que le digo y trate de ser comprensivo con el otro, entienda que no es con usted, entienda que la persona tiene perturbaciones, entienda que no se puede comportar de otra manera, ¿no? Que es pedirle al neurótico que se comporte de una forma diferente, y renegar por eso es como pedirle a un chico que no se comporte como un niño. O sea, tiene perturbaciones emocionales y la gente perturbada se comporta como personas perturbadas. ¿Qué esperamos? ¿No? A veces enojarnos con el otro, en última instancia, si nos enojamos tanto y estamos tan intolerantes y creemos que el otro tiene que cambiar para ser aceptado, ¿no será momento de empezar a dudar de nuestra propia neurosis? ¿No será de empezar a desconfiar de nosotros? Que nosotros somos los neuróticos y tenemos que empezar a mirar en nosotros mismos. Es muy interesante porque este libro Albert Ellis lo recorre y uno lo lee creyendo que es uno el que va a ayudar al otro.
Pero cuando llega el final y se encuentra uno, seguramente les va a pasar una experiencia muy similar a la que tuve yo, cuando uno se encuentra discutiendo demasiado con el autor y con que no, pero bueno, si me insulta, que yo me tengo que callar, bueno, pero si hace esto, yo qué tengo que hacer esto, uno ya se empieza a desatar la neurosis propia, ¿no? La intolerancia frente a lo que creemos que debería ser de manera imperiosa y categórica, ¿no? Y cuando eso no ocurre, nos sentimos mal. Ahí nos encontramos sobre el final del libro con nuestra propia neurosis, ¿bien? Y eso es lo tan lindo que tiene este libro en general. Bueno, Albert Ellis termina diciendo una frase muy interesante que es: agrega un capítulo más que dice, bueno, ¿cómo hacemos para convivir con un neurótico cuando ese neurótico no cambia? Si no lo podemos cambiar, ¿qué hacemos? Entonces agrega este último capítulo, justamente por esta última conjetura que mencionábamos recién. Y es básicamente esto, decir cómo trabajar con nuestra propia neurosis. Empezar a cuestionar nuestras propias creencias irracionales en vez de pensar tanto que podemos modificar las situaciones y los acontecimientos, en vez de pensar que podemos cambiar al otro y que el otro es una necesidad imperiosa cambiar al otro. ¿Por qué no nos cuestionamos mejor por qué es una obligación que el otro cambie, ¿no? O cómo podría vivir bien a pesar de que el otro tenga una perturbación emocional? O como dice el título, cómo vivir con una persona neurótica, no cómo cambiar a una persona neurótica, que no es lo mismo. ¿Cómo hago para vivir con una persona neurótica, ¿no? ¿Qué tan terrible es vivir con una persona que tiene alteraciones emocionales? ¿En qué medida me impide a mí continuar con mi vida y con las cosas que son valiosas para mí? ¿No? ¿Hasta qué punto que me insulte o que tenga alguna situación o que se encapriche con algo o que tenga algún enojo va a cambiar algo de mi vida o del mundo? ¿No? Este ejercicio es aprender a cuestionar las propias creencias irracionales de uno, ¿no? ¿Cómo vivir aún con un neurótico? Y Albert Ellis termina con una frase que yo la voy a dejar en la pestaña comunidad de mi canal, pueden ir a verla, aquellos que la quieran, que es la siguiente, dice, la persona madura y adulta se maneja por el mundo entendiendo que el mundo no es el mejor de los mundos posibles, ¿sí? Pero aún así entiende que también pueden haber cosas buenas, pero no le exige al mundo que debería ser de otra forma. Es más, la persona adulta y madura renuncia a prácticamente casi todos sus deberías. Yo quiero cerrar con esta reflexión, ¿no? Me parece que es quizás la más interesante. A lo mejor el otro no debería ser de otra manera. Y como dice al comienzo del libro, ¿cuántas personas padecen perturbaciones emocionales o cuántas personas son neuróticas en general? El 100% de la gente. Por lo tanto, la mejor forma de ayudar al otro es empezar a observar la propia neurosis. Y en el peor caso, si no lo podemos ayudar y el otro no cambia, por lo menos nosotros vamos a aprender a no sufrir por cómo es el otro, ¿sí? Por tener expectativas demasiado rígidas sobre la otra persona o expectativas de cambio demasiado rígidas en torno a la otra persona. Y si es muy difícil lograr este trabajo de manera solitaria, siempre están los profesionales de la salud o es un momento para acudir a algún profesional de la psicología. Hay una viñeta que anda circulando por ahí, un memes que anda circulando que dice algo así como, llega un paciente al terapeuta y el terapeuta le dice, ¿por qué viene a terapia? Y el paciente le dice, por todos los otros que no vienen. Así que bueno, los dejo con esta reflexión. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, espero que hayan conocido un libro nuevo no tan nuevo, porque tiene varios años, de la psicología. Y me dejan en el buzón de comentarios si quieren hacer algún tipo de sugerencia. Me dejan un like como signo de que les gustó este video. Y nos vemos en un próximo video. Saludos.